se preocupe, todo bien con la exposición. Mis felicitaciones también. Gracias a todos por estar presentes. Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches. Perito, ¿puedo compartir pantalla? ¿Me indicas, porfa? Correcto, Nino, correcto, puedes compartir. Bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer una breve explicación del delito de... Por favor, muchachos, me escriban a WhatsApp. Ya. Hoy vamos a hablar sobre el delito de lavado de activos. Vamos a hacer una explicación un poco breve en realidad para no extendernos mucho porque, bueno, entiendo que es un sábado en la noche y, bueno, cada uno tiene ciertas actividades que cumplir. De antemano igual les agradezco estar aquí presentes, tomándose tiempo. Siempre es bueno, como lo he mencionado, seguir trabajando en la formación académica de cada uno. Todavía falta siempre mucho por aprender y eso es lo bueno, ¿no? Bien, el lavado de activo ha tenido una evolución legislativa bastante considerable. Específicamente fue regulada por primera vez en la Convención de Viena del año 1988. Bueno, fue incorporada, mejor dicho, mediante la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el año 1988. Lo importante de esta convención es que se criminalizó el blanqueo de capitales y se diferenció los actos de conversión y transferencia frente a los actos de ocultamiento y de tenencia. Seguida de esta convención, tenemos la regulación a nivel nacional ya del decreto legislativo número 736 del año 91, en donde se penaliza por primera vez en el Perú el delito de lavado de activos específicamente. Seguido de ello, tenemos a la ley 25.399 del año 1992, que derogó el primer decreto legislativo, y seguido de ello tenemos a la ley número 25.428, también igualmente del mismo año, que lo que realiza es reinstaurar el tema de los delitos de lavado de activos, ¿no? Mediante la ley 25.399 se derogó el decreto legislativo primigenio, que es el 736, y luego se volvió a reincorporar. Seguido de ello tenemos a la ley número 26.22.3 del año 1993, que realizó una modificación en el artículo 296b, que era también igual del delito de lavado de activos. Y luego ya mediante ley 27.765, lo que sucede es que se cambia la denominación del delito específicamente ya a lavado de activos. Seguido de ello, mediante ley 28.355 del año 2005, se realiza una modificación eliminando la circunstancia agravante del narcoterrorismo, y mediante decreto legislativo 986 en el año 2017 se modifican todos los artículos del delito de lavado de activos, y es la primera vez en la que se regula el tema del autolavado. Aquí sí me voy a detener un poco en los últimos decretos legislativos. El primer decreto legislativo es el 1106 y el segundo es el 1249. ¿Cuál es la diferencia entre ambos decretos legislativos? El decreto legislativo 1249 es el que tenemos vigente actualmente y, por ejemplo, incorpora la conducta típica de poseer. Eso como primera modificación en el artículo 2. Seguido de ello, tenemos que se incorpora el tema de que no es necesario que los actos del delito de lavado de activos contengan una finalidad de evitar la identificación del origen, sino que basta con que se conozca que los activos tengan una procedencia ilícita. Y respecto al artículo 3, se incorpora el tema de que el transporte y traslado es, bueno, de parte de uno mismo, ¿no? Otras diferencias que encontramos es que, por ejemplo, el decreto legislativo del 1106 no regulaba el tema de la sanción, sino solamente regulaba el tema de la investigación y del procesamiento del delito de lavado de activos, y ya mediante el decreto legislativo 1249 se incorpora este tema de la sanción.
Y se incorpora también en el catálogo de delitos fuente al financiamiento, a la financiación terrorista, como lo había mencionado previamente, en un determinado punto de la evolución legislativa se quita este delito y bueno, se vuelve a incorporar. Respecto de la vigencia del decreto legislativo 1106 y el decreto legislativo 1249, hay que hacer una diferenciación, porque todos aquellos hechos que se hayan realizado con hasta antes de que inicie la vigencia el del 1249, se rigen bajo los lineamientos del decreto legislativo 1106 y de forma contraria, todos aquellos hechos que hayan surgido después de que se implemente el decreto legislativo 1249, pues se rige por este decreto legislativo. Lo que sucede entre ambos decretos legislativos es que, por ejemplo, el 1249 no deroga al decreto legislativo 1106, por lo que siempre va a tener que realizarse ese tema de evaluación temporal, ¿no? Para ver qué tipo de decreto legislativo va a aplicar a cada caso. Bueno, el delito de lavado de activos está dentro del derecho penal económico y bueno, el derecho penal económico como características principales tiene pues que busca siempre sancionar conductas que atenten contra la criminalidad económica, mejor dicho, tutela intereses colectivos o superindividuales, no existe una titularidad personal, no opera el consentimiento y generalmente necesita de normas extrapenales para poder complementarse. Bueno, siguiendo en esa misma lógica, los delitos económicos tienen la intención de proteger al sistema financiero, al sistema crediticio, al sistema de producción y comercialización de bienes y servicios y seguros. Y bueno, como autor, en este caso de los delitos económicos en general, pueden ser hombres, mujeres de negocio, que tengan o hagan uso de información privilegiada, que tengan un determinado nivel socioeconómico, que tenga ciertos deberes o cierto estatus, como por ejemplo un representante o un socio autorizado de una determinada entidad empresarial. Ahora, el delito de lavado de activos se divide en 3 etapas fundamentales: la colocación, el ocultamiento y la integración. Cuando hablamos de colocación, hablamos de todos los actos tendientes a llevar el dinero ilícito, obtenido ilícitamente, a un lugar diferente de donde se cometió el delito. Cuando hablamos de ocultamiento, estamos hablando de todas aquellas actividades, transacciones que se realizan con tal de encubrir que los activos obtenidos hayan sido provenientes de una fuente ilícita, ¿no? Dentro de este aspecto encontramos a los siguientes verbos rectores: adquirir, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder. Ahí pueden ver la definición, pero básicamente cada palabra ya pues te determina más o menos a qué se refiere. Y finalmente tenemos la integración. La integración es aquella apariencia de legalidad que se le da a los activos ilícitos obtenidos, es decir, ya cuando se incorpora directamente al sistema financiero todos aquellos activos que has obtenido de alguna manera ilícita, ya, esa es la integración. Básicamente cuando ya lo ingresas al canal del sistema financiero, por así decirlo, mediante una operación, una transferencia, algún pago, alguna compra de alguna propiedad, etcétera. Esa es la forma en la que tú puedes integrar activos ilícitos al sistema financiero. El bien jurídico protegido, en este caso el delito de lavado de activos, bueno, hablamos de muchos. Como yo le he mencionado, por ejemplo, está el tema del sistema crediticio, el sistema socioeconómico, etcétera. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, al Estado y la afectación, como yo lo había mencionado, del orden socioeconómico. El delito de lavado de activos tiene ciertas conductas típicas, como ya lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, los actos de conversión y transferencia, los actos de ocultamiento y tenencia, y también los actos de transporte. Los actos de conversión y de transferencia están en el artículo 1 de la Ley contra el Lavado de Activos. Convertir en específico significa mudar o volver una cosa de otra, de un lugar a otro, como ya lo venía diciendo.
La transferencia abarca no solo la transmisión de los activos de una persona a una tercera, sino que también implica el hecho de llevar una cosa a otro lugar, por ejemplo, movimiento de fondos, transferencias, y también implica la actuación de más de una sola persona, ¿no? Y bueno, como ya lo había mencionado, los actos de ocultamiento y tenencia también es la forma de básicamente de desviar el tema de la obtención de activos ilícitos. Y los actos de transporte es el desplazamiento, el traslado, la movilización física del dinero o de los activos, que puede ser al interior o al exterior del país. ¿Cuál es el objeto del delito de lavado de activos? Bueno, básicamente introducir el dinero obtenido ilícitamente dentro del sistema financiero para poder ser utilizado. Ahora, vamos a hablar sobre el delito fuente. Como lo había mencionado dentro de la regulación del delito de lavado de activos, por ejemplo, inicialmente se establecía o se requería que para su procesamiento y su sanción se conozca cuál es el delito fuente del que provienen los activos ilícitos. Puede ser, por ejemplo, minería ilegal, o narcoterrorismo, como ya lo había mencionado. Hay una serie de delitos en específico de los que puede provenir finalmente, o bueno, que puede tener como consecuencia el delito de lavado de activos. Inicialmente, como lo había mencionado, era un requisito necesario establecer o que la fiscalía logre probar cuál es el delito fuente de donde se ha obtenido los activos ilícitos, pero esto se convirtió generalmente en un problema porque no muchas veces el Ministerio Público lograba identificar cuál es la fuente pues, de la proveniencia de los activos, entonces eso implicaba también un retraso en las investigaciones, en las sanciones específicamente, por lo que posteriormente se eliminó este requisito de que necesariamente tiene que probarse el tema del delito fuente. Entonces, el delito fuente lo que hace es darle objeto material al delito, justifica de alguna forma una determinada agravante y da sentido a la imputación subjetiva del delito. Es considerado como un elemento normativo del tipo, permite asignar las características de ilicitud al objeto material del delito, es como un delito de conexión, porque al final de cuentas el delito fuente es lo que nos va a conectar, por así decirlo, bueno, valga la redundancia, con la consecuencia que vendría a ser el delito de lavado de activos, ¿no? Que es la reinserción de las ganancias que se han obtenido producto del delito fuente en el sistema financiero. Como ya lo había mencionado, actualmente el tema de lavado de activos, bueno, el delito es autónomo en sí, ya no necesita que exista prueba del delito fuente. Pero, por ejemplo, en el acuerdo plenario que mencioné previamente, por ejemplo, en el decreto legislativo 1249, en el artículo 10, se establece esta autonomía, pero posteriormente se señala que, por ejemplo, se debe tener conocimiento o se debía presumir el origen de ese tema de los ilícitos, de los activos ilícitos. Entonces, viene un tema ahí de, como lo había mencionado, de conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 10 te precisa que no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero hayan sido descubiertas, pero sin embargo, eso es en el artículo 10 del mismo decreto legislativo, pero sin embargo en el artículo 2 te dice, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Del mismo modo el artículo 3. Entonces, desde mi punto de vista existe cierta contradicción ahí. Y, a ver, respecto a los sujetos del delito de lavado de activos, tenemos que sujeto activo puede ser cualquier persona, no existe una limitación o una condición específica, como por ejemplo en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? No es un delito especial. Y respecto al sujeto pasivo, bueno, ya lo habíamos mencionado, es un delito pluriofensivo, por lo que no existe necesariamente
una sola persona afectada, sino son muchas personas, incluyendo al orden socioeconómico, al sistema estatal, etc. Respecto a la autoría y a la participación, sí puede aplicarse en este delito. Es un delito común, como yo lo he mencionado, no tiene la condición especial. Ahora, ¿existen aspectos atípicos? Sí. En el caso de que, por ejemplo, exista algún tipo de ignorancia o se incurra en un error o se haya actuado de buena fe en alguna transacción, si nos encontramos dentro de estos tres aspectos, nos vamos a encontrar frente a un tema de atipicidad del delito. Ahora, dentro de o bueno, mejor dicho, entre las operaciones de lavado de activos y las conductas socialmente adecuadas, existe cierta zona gris, por así decirlo. ¿A qué me refiero? También vamos a encontrar atipicidad, por ejemplo, si nos encontramos frente a situaciones como los servicios profesionales o técnicos, o si nos encontramos frente a vendedores de suministros o frente a empleadas del hogar. O sea, es decir, son personas que tienen justificación porque están realizando conductas lícitas dentro de la ley que pueden ser que resulten afectadas por este tema del delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejercicio legítimo de su profesión no necesariamente implica que ellos hayan cometido un delito de legitimación de capitales, o sea, hayan podido necesariamente incurrir en lavado de activos. Ahora, respecto de la finalidad del delito o qué es lo que busca el lavador en el caso del delito de lavado de activos, es la consolidación de un patrimonio ilegal. Porque claro, si tú obtienes dinero de una fuente ilícita, obviamente, ¿para qué lo estás haciendo? Pues para gastarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues tratas de incluir el dinero dentro de tu patrimonio, ¿no? Comprando casas, comprando carros. Precisamente ese tema, por ejemplo, es una de las causas por las cuales comprar un departamento actualmente es muy caro, o comprar una casa, porque este tema de ingresar dinero ilícito al canal económico genera un tipo de inflación. Por lo tanto, esa es una de las finalidades, por ejemplo. Bien, y finalmente vamos a hablar un poco acerca de algunos aspectos que han venido siendo delimitados por jurisprudencia a nivel nacional. Por ejemplo, dentro de eso tenemos el Acuerdo Plenario 100 de 2011, que nos especifica que el delito fuente, bueno, como ya lo habíamos mencionado, se establece que el delito fuente es independiente del tema del delito de lavado de activos. Y respecto al agotamiento del delito, por ejemplo, de que todo agotamiento deviene en la comisión de un ulterior delito de lavado de activos, sea que exista o no una transformación de las ganancias ilegales que puedan provenir de crimen organizado, o que simplemente se realice el ocultamiento de este delito. Y bueno, también especifica que dentro de las medidas de coerción que pueden existir para la sanción de este delito, tenemos a la inhibición, a la incautación, al embargo, a la inmovilización de bienes. Ahora, el recurso de nulidad 3657-2012 nos dice, por ejemplo, que, bueno, como yo lo había mencionado, el tema del autolavado se incorpora recién nacionalmente en el decreto legislativo 986 y que, por ejemplo, si existe una imputación de autolavado antes de la entrada de esa vigencia, bueno, no va a ser punible, no va a ser posible porque siempre debe de sancionarse de acuerdo a la implementación de este decreto legislativo. Por su parte, el recurso de nulidad 3091-2013 nos habla sobre el delito fuente, nuevamente,
que, por ejemplo, no es necesario que para la sanción y la investigación del delito de lavado de activos exista una investigación previa respecto del delito fuente, pero que mínimamente debe ser corroborado, ¿no? Respecto al recurso de nulidad 2868-2014, nos dice de que la acreditación de la procedencia de los activos ilícitos debe, o sea, o puede ser confirmado mediante prueba directa o también puede ser mediante la construcción de prueba indiciaria. Entonces nos dice de que para este tema de la actividad probatoria solo se requiere, por ejemplo, como primer punto, que en esa situación se acredite que existen aspectos sustanciales que nos puedan dar a entender que existe un carácter delictivo. Y como segundo punto, que en este caso de la prueba, en esa situación, tiene que equipararse a los estándares de la acreditación delictiva del delito en general. No se pueden admitir distintos estándares probatorios entre los aspectos objetivos y subjetivos del delito, y sobre todo especialmente en los casos, por ejemplo, de dinero, si la procedencia de estos ilícitos tiene que ver con dinero, con bienes, con efectos o con ganancias. Y respecto al recurso de nulidad 3036-2016, nos dice que es función del Ministerio Público acreditar cuál es el origen ilícito de los bienes y no necesariamente recae este tema probatorio en el investigado, ¿no? Lo que generalmente suele hacerse, por ejemplo, en las investigaciones es pues solicitarle al investigado su información de un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo con la finalidad de que sea él el que tenga que demostrar que sus activos son lícitos, pero según este recurso de nulidad nos señala que en realidad le corresponde al Ministerio Público acreditar que el origen o de los activos que tiene es no justificado, que existe algún tipo de desbalance o que proviene efectivamente de una fuente ilícita, ¿no? Ahora, la Sala Penal Nacional, por ejemplo, en el expediente 100-2010, nos establece que el tema del desbalance patrimonial no necesariamente es un elemento típico del tipo. Y lo que sí nos dice es que en realidad el desbalance patrimonial es un indicio posterior que, analizado conjuntamente con una inferencia o con el hecho indicado, puede generar convicción de que efectivamente, o bueno, puede ser una sospecha más de que efectivamente se ha incurrido en este delito, ¿no? Y bueno, respecto a la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que es la última, por así decirlo, que rige este tema de delitos de lavado de activos, nos especifica, por ejemplo, que respecto a la autonomía de este delito, se deben cumplir con una serie de criterios, por ejemplo. Primero, se debe realizar la identificación de una operación o de una transacción que tenga carácter inusual o que pueda ser sospechosa. Y también se debe tener en cuenta si existe o no un incremento irracional, o sea, un incremento anómalo en el patrimonio de esa persona. Después, lo que se debe de proceder a hacer es que se debe analizar si se incurre dentro de las conductas que se prevén en el tema del delito de lavado de activos, y se deben analizar también como tercer punto indicios contingentes sobre la existencia de este delito. Nos habla también sobre la necesidad de la noción de gravedad en los delitos que generan activos ilegales y nos menciona de que, por ejemplo, el único criterio de gravedad a nivel nacional que tenemos para habilitar ese tema de la persecución, del procesamiento y de la sanción de las conductas que constituyen el delito de lavado de activos, hacen referencias a un monto relevante del aspecto económico de la operación, de la colocación, de la intercalación o de la integración que ha realizado en este caso el sujeto activo, por así decirlo.
Y respecto al estándar de prueba en el delito de lavado de activos, se exige como inicio sospecha inicial simple, como para la formalización de la investigación preparatoria. Se necesita igual sospecha reveladora para acusar y para dictar el auto de enjuiciamiento, y como sospecha suficiente se necesita para pues imponer una medida de prisión preventiva, y una sospecha grave para ya poder emitir una sentencia condenatoria, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Creo que hemos hecho un buen tiempo. Espero que al menos haya sido entendible, que haya aportado algo, o bueno, les haya hecho recordar un poco sobre este delito que prácticamente es muy común ahora en casos emblemáticos. Justamente estábamos hoy día creo, o ayer fue que Juliana Loza sacó nuevamente una publicación de que le ha devuelto, creo que por quinta o sexta vez, a Domingo Pérez el tema de la acusación. Pero bueno, ya ese es otro tema. Gracias a todos y bueno, quedo atenta a cualquier duda, Pierito.